uno de estos cambios que encontramos, ¿verdad? Tlapoyawalti Singana, de estos cambios, Nocnitzin Leti, bienvenida, Tlapoyawalti. Esto es uno de los cambios, hermanitos, vamos a analizar, es sobre nuestro gobierno. Nuestro gobierno como tal, a partir del año ACAT, el año ACAT, ha, ha vivenciado muchísimos cambios. Algunos consideran que este año es un año muy importante, un shiwit muy importante, porque con el gobierno, con el trabajo que se terminó en el año ACAT, que casi concluyó en el año ACAT, que es en el año Carrizo, ¿verdad? Al iniciar este año ya se preveía esos cambios. Si ahorita se dan cuenta, ahorita hay un frente frío a nivel nacional, y es que no a nivel internacional, que va a perjudicar, que va a estar presente en este ciclo. Cambios sociales, están estos cambios sociales. ¿Cuáles serían esos cambios sociales que pudiéramos nosotros encontrar en este año 12, cuchillo de pedernal? Escuchen, el número 12. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos desde el numeral el número 12, nos habla de una dualidad, de una muerte que tenemos que cortar, que tenemos que eliminar? Y ahorita están los huracanes, ya se pusieron de moda que cada año los huracanes. Ahorita estamos con el cambio climático, pudiéramos decir, ¿no? Este cambio climático que nos presenta, que nos dicen que debemos de estar atentos. Ahorita viene el frío. Esta etapa de verano estuvo muy fuerte el calor, ¿no? Pues justo TecPat nos invita a eso. TecPat nos recuerda estos cambios. ¿Por qué también TecPat? Porque está Itzli. ¿Se acuerdan? El Itzli es algo que corta. Su regente de este año es Itzli. Lo oscuro de la obsidiana. Es hacer una introspección hacia adentro de nosotros. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de paradigma. ¿Qué es bueno o es malo? Ya depende de cada uno de nosotros. En este año 12 cuchillo de pedernal, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico energético, está tan presente esta muerte, este cambio, esta conexión con Mixlampa. Si ustedes se dieron cuenta en el año Carrizo, el año pasado, claro que terminó en marzo, en este año gregoriano, estuvo muy liderado, había mucho liderazgo en ese año de Carrizo. Sí. En el año Carrizo también estuvo presente este trabajo, esta energía, la del Carrizo. Pero ahorita, fíjense, entonces, ahorita tenemos ese cambio social en nuestro país y va a repercutir a nivel a nivel nacional y a nivel internacional. Y con esto no quiero hablar mucho de política, ni mucho menos, de ninguna manera. Lo que pretendo decir es que podamos entender los ciclos, ¿no? A veces nos preguntamos, oiga, ¿y por qué en este año como que veo que hay muchos cambios? En este año hay nuevas novedades. No, sino que al entender estos ciclos, vamos a ir comprendiendo esa magnitud del trabajo que estamos viviendo. Y con esto, entender tal como lo entendían nuestros ancestros, nuestros abuelos,
de que hay un momento de luz y hay un momento de oscuridad, ¿sí? Y el momento de luz es ahora, hermanitos. Es en estos años, es en este vibrar. Justo a partir de este nuevo ciclo que vamos a iniciar en el 2000, en el 2027, un Shiu Mulpili, un atado de 52 años, vamos a estarnos preparando ahorita para ese año, para ese nuevo ciclo de 52 años, hermanitos, de luz. Ya debemos de entender que esa oscuridad, esa mezquindad, ese egoísmo, lo debemos de ir eliminando. Justo en este año hay mucho ego en las redes sociales, en nuestra convivencia, entre los, entre nosotros mismos, entre pueblos de la náhuatl, entre hermanos que en vez de hermanarnos nos dividimos, en vez de comprendernos, aliarnos, nos criticamos. Nos decimos que justamente no debe de, lo que uno u otro está diciendo es falso. Y para entenderlo esto, entonces es necesario estar conscientes de que estamos en el año Tecpat, en cortar. Ahorita ya no estamos como para hacer alianzas, de decir, vamos, en este año es cortar, llevar la luz. Y recuerden, cuando tú intentas llevar la luz, intentas unir, intentas hermanar ciertos grupos, siempre va a haber quien te va a querer desanimar, ¿no? Es en esta etapa, no de oscurantismo, no de ninguna manera. Nosotros no vamos a buscar a utilizar esa palabra de esa palabra de oscurantismo, de la maldad, no. Siempre ha habido maldad y bondad en todos los años. Pero justo en este año es cuando vamos a ir cortando, vamos a ir seleccionando. Desde nuestra presidenta de la República tenemos ahora a una mujer, la primera mujer, ¿no? Y esto, bueno, quizá ya tomó el poder, ya tomó el cargo, pero cuando empiece a ejecutar ella sus, sus energías, sus proyectos, su plan de trabajo, sería en el siguiente año, en el año 2000, en el año 2025, en el año también Cali, Shiwit Casa. Recuerde que la casa es la energía femenina. La energía femenina protectora, además de que la casa es del rumbo de Cihuatlán. ¿Por qué ahorita nosotros resentimos el cambio? Claro que no todos. Al menos, al menos para mí, como alguien que está aprendiendo a vivir en conciencia con el conocimiento de los abuelos de la náhuatl, no estamos tan, no resentidos, sino ni sorprendidos, porque ya es hora de que la energía femenina haga esa armonía. Pero para muchos, ven mal esto, dice, ¿cómo nos va a mandar una mujer? ¿Cómo es posible que una mujer va, va a poder trabajar, va a poder controlar todo un país? Hablan de controlar y no se trata de controlar, se trata de coordinar todos esos proyectos. Por eso es que se habla de equipo. Por eso es que en el año Carrizo se organizó todo este liderazgo. ¿Y quién lo organizó? Pues el gobernante saliente que acaba de salir. Él organizó en ese año Carrizo
cómo se va a liderar en este año TechPad de cambio, de cortar con mentalidades, de cortar con paradigmas, de que ahora la energía femenina nos pueda iluminar, nos pueda guiar. Y yo estoy muy seguro que es muy capaz una mujer, al igual que un hombre, ¿no? Solo que muchas veces tenemos la preconcepción de que pues la mujer no tiene nada de sabiduría, ¿no? O que no sabrá guiar. A través de la historia encontramos a muchas mujeres de la náhuatl, inclusive hubo una mujer que fue Tlatoani, que no está registrado, claro, porque ¿y quiénes registraron esta información? Pues los invasores, y los invasores que traían la mentalidad machista, ¿no? Ahora bien, esto es importante para poder entender la ciclicidad. Esto es importante que quise yo ponerles el día de hoy, compartirles. Esta charla es más charla, como decía el abuelo Tonatiuh. Charla es nada más charlar, platicar. Pero pues eso es lo que hace la hermandad, ¿no? Platicar, charlar, compartir, ¿sí? El día de hoy tengo calculado solamente la clase que yo les voy a dar sería de 1 hora. La otra media hora también me gustaría. Acuérdense que el domingo es para tocar temáticas que nos aquejan y dudas que tenemos en este sendero, en este camino. Yo creo que, y estoy seguro que, y al igual que yo, muchos de nosotros, muchos de ustedes, nos preguntamos después de este año, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Después de este año, 12 cuchillos de pedernal, terminan sus cursos del maestro. ¿Qué sigue? Después de que yo aprenda Tonalpohualli, después de que yo aprenda cómo pedir lluvia y fertilidad, porque tiene un inicio y tiene un fin, hay que cerrar el ciclo, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Me quedo con ese conocimiento? ¿Cómo me puedo yo seguir? ¿Cómo yo me puedo seguir preparando? ¿Cómo me puedo yo seguir este, llenando de conocimiento? Después de esto, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Quién nos guía? ¿No? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si estamos ahorita en este año, TechPad, estamos estudiando, recordando, reconectando con la sabiduría ancestral para autorreconocernos, y yo sé mucho que en todos nosotros eh, ya nos hemos autorreconocido, hemos dicho, sí, soy un anahuac, o soy un tolteca, o soy un mexica, o yo soy un nativo, pero ya me autorreconocí. Y qué bueno, ¿no? Ahora sí, ahora sé quién soy, pero ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues también ya me autorreconocí, ya voy alimentando ese pensamiento, esa filosofía, ese andar. Sí, qué bueno, pero ahora, ¿qué sigue? Ahora ya sé pedir permiso en los rumbos, ya no estoy en cero con este conocimiento que yo buscaba. Qué bueno, pero ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ahora, ¿qué? ¿Por qué tenemos que celebrar el fuego nuevo? Y como les decía, quizá, quizá nosotros no lleguemos a concluir este nuevo ciclo de 52 años que vamos a iniciar. Pero, ¿por qué no sembrar la semillita? Alimentarnos, alimentar esta semillita hasta donde podamos, podamos avanzar.
Y esto, hermanitos, este año, los años significan mucho. Es un atado de veintenas. Es un atado más el año con el año gregoriano, se une más con el ciclo agrícola. ¿Por qué? Porque también en Europa se guiaban por la agricultura, no por el ciclo agrícola también. Pero nuestros abuelos tuvieron otra visión mejor. El Tonalpoali de 260 Tonalti. Esto, que sería Matlaki Tonali, Sempoali, que sería los 260 Tonalti son 13 veintenas. 13 veintenas, fíjense, ahí está. Los 260 días de la gestación de un ser vivo. Todo está interconectado. Esa es la cuenta del tiempo. Son 4 colores básicos, miren, de nuestro sustento que es el maíz tan hermoso. Tlahuizlampa, el color amarillo, es el rumbo de Tlahuizlampa, la luz, la energía del sol. Mictlampa, la pureza, lo más hermoso, lo puro, pues es en el rumbo Mictlampa donde se purifica nuestro cuerpo, se limpia nuestro cuerpo, se limpia nuestro espíritu, para que pueda reencarnar en otro cuerpo. Por eso decimos, nosotros no morimos. Muere este cascarón que tenemos, sí, lo desechamos, pero nuestro espíritu es tan anciano, es tan sabio. Cihuatlampa, la energía femenina, el color rojo, el color del rumbo poniente de las mujeres. Huizlampa, el rumbo azul, el rumbo sur. Y también, hermanitos, son los 4 colores, son los 4 colores de la humanidad. Son las 4 razas que llegaron a este plano, en este Tlaltikpa, en este planeta Tierra. Quieramos o no, se ha mezclado todos estos colores, sí. Pero el maíz, como les vuelvo a repetir, les decía yo en la clase pasada, el maíz, en el video creo que les comenté, el maíz no puede, no puede lograrse sin la participación del ser humano. Ujú. Yo les decía, pónganlo de experiencia. Pongan en una maceta un granito de maíz, ese sí fertilícenlo, pónganle fertilizante natural, su composta, ¿no? Y cuiden de que le pegue la luz del sol, que no le falte agua, que no tenga por ahí hierbas, que no le pegue la plaga. Pero la otra semillita no le hagan caso, ni siquiera le pongan agua, no va a crecer. Así somos nosotros. Por eso es nuestro tonacayo, es nuestra carne, esta mazorquita. Al igual que nosotros, si nosotros no alimentamos, no lo fertilizamos nuestra mente, nuestro corazón, sí crecemos, sí vivimos, pero no vivimos en armonía. Por eso en esta sociedad hay tantas ambiciones, hay tanta perdición, hay tanto materialismo. El enfoque del materialismo es consigue todo lo que la sociedad tiene para que seas parte de. Y uno de los cambios, hermanitos, esta humanidad en este nuevo ciclo debemos de estar muy preparados para trabajar con nuestra autosustentabilidad, hermanitos. Es básico. Vámonos preparando para estos 2 años que nos hacen falta y a enfrentarnos con
raza artificial. Los robots ya están entre nosotros. La inteligencia artificial ya está con nosotros y están en estos aparatitos que nos encanta usarlos. Está la inteligencia artificial. Ahorita pídele que se ponga a crear una imagen, solo darle la descripción y te lo hace automáticamente. Es esa parte. Estamos perdiendo nuestra humanidad. Va a haber un momento que los que trabajamos por una empresa, para una dependencia gubernamental, ya no seremos indispensables. Ya no necesitarán de nuestros servicios. ¿Por qué? Ahí están las máquinas. Las máquinas no se van a unir en sindicatos, no se van a unir en hermandad para trabajar. Ellos pueden trabajar 24 horas y nos van a reemplazar. Y al reemplazarnos, necesitamos pensar en nuestra autosustentabilidad, en producir nuestro alimento. No depender de esas grandes compañías, empresas alimenticias, de cosas enlatadas, de medicina, de farmacéutica. Necesitamos empezar a preparar nuestra propia medicina, que es de la herbolaria, que es del sol, la energía del sol, ¿sí? De empezar a practicar, de vivir como las plantitas. Las plantas se alimentan del sol, del aire, y nosotros lo podemos hacer. ¿Creen que no? ¿No? Nuestro cuerpo lo hemos acostumbrado que coma, que coma. Que tantitito tiene hambre, ya le estamos dando alimento. Pero para los que ya han asistido a alguna ceremonia donde se pide ayuno, no te da mucha hambre. En un momento te duele el estomaguito, pero sigues vivo. En algún momento, el sueño, no duermes casi toda una noche, 2 noches, y tranquilo, tu cuerpo lo resiste. Tu cuerpo se acostumbra a todo, se adapta a todo. Por eso es algo. Bueno, regresando a los años, en el año Tochli, recuerden que el año conejito, ¿de qué rumbo es? El año conejito es del rumbo sur. Para todo inicio de ciclo, pues necesitamos la fuerza de voluntad, ¿no? De fluir. Debemos de aprender del año conejito de la disciplina que debe de tener esa fuerza del proyecto. Recuerden que el conejito es la gran fertilidad de conocimiento, pero también necesita de la fuerza de voluntad que tiene el colibrí, el huitzilopochtli. Pero también necesita la fuerza de voluntad del chalchihuitlicue, la disciplina, la transparencia. Al momento de armar mis proyectos en este año, tendré que ser muy disciplinado. Tendré que sincerarme conmigo mismo, ser honesto con el equipo que intento formar. ¿Para qué? Para elaborar proyectos. En este año conejo es muy propicio para empezar a diseñar ideas, a empezar a creer, a tener esa creatividad empoderada en el cual nosotros debemos de estar conscientes de emplear este conocimiento. En el año Carrizo ya tengo todos los proyectos, ordenado mis ideas, formado mi equipo, además que con el conejito ya teniendo el conocimiento para hacer un proyecto hay que tener conocimiento. Hay que planear para 4 años, ¿sí? En mi caso, iniciando el fuego nuevo, empezaré un proyecto de 4 años, de trabajar con 4 años. Posiblemente se me conceda y posiblemente no, pero ese es mi proyecto. Con el año Carrizo, planear, seleccionar quiénes nos van a liderar, ¿no? Con el carricito, protegernos entre nosotros. Ya tenemos nuestros proyectos, ahora vamos a buscar con quién nos vamos a unir como los carricitos y proteger esos proyectos. Vendrán huracanes,
vendrán ventarrones fuertes que nos van a doblegar, pero el estar juntos no nos podrán vencer con el carrizo de la conciencia de Tezcatlipoca, con el conocimiento de Tlahuiztlampa. El carricito es del rumbo de Tlahuiztlampa. La empatía, hermanitos, la empatía, la energía que emana nuestro tonalito, la empatía, la armonía, es necesario para formar un equipo. Si yo no soy empático, si yo soy prepotente, si yo soy grosero con todos los de mi equipo, no me van a tener confianza para que yo pueda guiar como carricito. Necesito ser ni tan flexible con mi equipo, ni tan rígido con mi equipo. Necesito vivir en esa armonía. ¿Sí? El carrizo necesito ser sustento, en conocimiento, en bondad, en objetivos. Con el carricito, órale, vamos a empoderar estos proyectos y vamos a tener una visión a largo plazo. Por eso tiene las plumitas de aguilita estos carricitos. Y aquí nos los muestra dos carrizos. El hecho de liderar, el hecho de llevar a la meta ciertos proyectos en los dos ámbitos, en lo espiritual y en lo material, es necesario esa armonía. Convertirnos precisamente en ese Seacatopilzi, ¿no? En el año Tecpat. Bueno, yo como líder, yo como parte de un equipo, un proyecto de trabajo, necesito tener esa conciencia, necesito ser como ese cuchillo de pedernal, llevar la luz, llevar el conocimiento, ¿no? Y cortar con personas que no me ayuden a salir adelante, que solo estén drenando la energía, que solo estén drenando mi fuerza de voluntad, ¿no? Con ese cuchillo de pedernal. El cuchillo de pedernal también vamos a ir cortando, vamos a ir buscando más sabiduría. El cuchillo de pedernal justamente es eso, la de cambios muy drásticos. La verdad duele, y es cierto, ¿no? Entonces el TECPAT está vivo. En este año se tiene que forjar ese cuchillo de pedernal. El cuchillo de pedernal, tanto el cuchillo de pedernal como la obsidiana, se forja con la erupción de un volcán, con los minerales que salen de la tierra, se eleva a una temperatura muy elevada y se empiezan a cristalizar todos estos minerales como el cuchillo de pedernal, como el jade también, como el chalchi. Y eso duele, el cambio duele, quema. Inclusive perder amigos, cortar con amigos, con amistades, con familia, duele. ¿Por qué? Porque la misma costumbre te lleva. Pero es necesario en los años TECPAT reflejar, trabajar con esa cualidad. Déjeme quitarle el internet a mi celular porque es lo que lo hace lento también este internet. Listo. Les decía yo, es necesario hacer estos cortes, eliminar hábitos, ese cambio drástico. Y yo no, como les digo, yo no les digo que esto es fácil. Se necesita una gran decisión, porque si no cambiamos, seguiremos en lo mismo y no cumpliremos con el propósito. Los años Cali, en los años Cali es ese, está o se vibra con la protección, ¿no? Ya corté con amistades, ahora con los que quedo, los voy a proteger, les voy a dar ese hogar, voy a cuidar este hogar que lo estoy limpiando, haciendo conciencia con Chantico. Chantico es la energía femenina, ¿no? La energía, el calor de la casa. ¿Y quién es el calor de la casa? Por lo general son las mamás, ¿no? Que a veces los papás también, ¿por qué no? Pero mayoritariamente son las mamás que, que encarnan a Chantico.
en los años Cali, es en ese momento de unirnos, de trabajar en armonía, de desarrollar la intuición, tal y como les presento en este, ustedes ya lo conocen, ya hemos estado trabajando con los ejercicios, ¿verdad? El día de hoy estuvimos viendo esto. Les decía yo, en el año aquí dice 2025, pero de hecho es en el 2026 que termina. Recuerden que termina este ciclo de 52 años en el 2026. Vamos a iniciar, ¿verdad? En el 2026, en el 2026 vamos a iniciar el año, en marzo del 2026 vamos a iniciar con el año Tochli, con el año conejo, en marzo, uno conejo. Y en ese uno conejo vamos a empezar, vamos a crear nuestros proyectos, ¿sí? Por eso les decía que, miren, 2025 y 2026 inicia un nuevo ciclo, un nuevo atado de años de 52 años y va a terminar en el año 2077 este ciclo. Va a ser un atado de años súper importante y nosotros debemos de ser partícipes de este cambio. ¿Cómo? Empoderando este gran legado que nos dejaron nuestros ancestros que debemos de ahora de emplearlo en esta vida cotidiana. Ujú. Es por eso que en este año, ¿no? Estamos trabajando duro. ¿Por qué? Porque sábado, domingo en la mañana y en la tarde, ¿no? Compartir con ustedes. Nos estamos preparando para que cuando lleguemos al año uno conejo, estaremos listos, conscientes de nuestra labor. Tlalpili, ¿qué es un tlalpili? Es un atado de 13 años, miren esto. Y como es atado de 13 años, chequen, inicia con Tochli y termina con Tochli, con uno conejo. ¿Sí? Ahí está. En ese atado de conejo, nos habla de esa creatividad, que aún así nos está empoderando este conejo. El otro atado es del carrizo, aquí está la cat, donde nos invita a trabajar en armonía. Inicia con con Seaca y termina con Maslakli Wanyeyi con 13 cabezas. Igual con Tecpa, igual con K. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un Shumupili tiene 4 atados de 13 años que equivalen a 52 años. Y 52 años es una primera ancianidad. Nos convertimos en ancianos a los 52 años. Pero no ese anciano porque yo estoy viejo, no. Esa primera ancianidad nos conlleva a ese trabajo, a ese entendimiento de que hemos adquirido conocimiento en estos 4 etapas, en estos 4 tlalpil, en estos años que se repiten. ¿Sí? Ahora bien, 104 años, una ancianidad completa. Bueno, que los abuelos llegaron a vivir más de 104 años. ¿Pero por qué? Decimos, pero ¿por qué ellos pues viven más años que nosotros? En primera, por la alimentación que consumían, ¿no? Que sería una alimentación más limpia, más pura, que es a lo que queremos regresar. A la mentalidad, a la comprensión de la vida, de la ciclicidad, de vivir en armonía. Fíjense que una de las enfermedades muy de moda actualmente es el estrés. Hace esto, hace el otro, rápido, porque si no lo hago esto, el otro me gana, porque yo necesito ser el mejor. ¿Ser el mejor en qué? No es que el otro ya sabe, no es que el otro necesito trabajar más, el otro carga un celular nuevo y yo no cargo, también necesito trabajar lo triple, lo cuádruple para poder conseguir eso.
el otro carga una camisa de marca y yo también necesito tener esa camisa. Necesito de 3, 4, 5 trabajos porque necesito acumular dinero. Y nos olvidamos de eso lo más importante, que es nosotros mismos, ¿sí? Por eso es que tardaban un buen de años viviendo nuestros abuelos, porque entendían y comprendían que somos parte de la naturaleza. Ahorita con toda esa alimentación artificial que tenemos, la alimentación, la creación de estas empresas de comida rápida, ¿cuántos químicos tienen todo lo que consumimos? Por ejemplo, a nivel país, nosotros aquí en Guerrero siempre llega, como en el mes de mayo, abril, ya llega el fertilizante, sulfato y granulado. Son los dos fertilizantes que le echamos, que se le echa a la milpa. Y platicando con el compañero Oscar, me decía, no, pues el sulfato se hace de los orines. Tú lo puedes hacer ese fertilizante de los orines del ser humano. De eso se hace. Esos son los ingredientes. Pero los abuelos, para fertilizar la tierra, lo que hacían era, tenían sus animalitos de chivitos, vaquitas, todos esos animalitos, los amarraban en tiempo de secas, donde van a sembrar, y fertilizaban la tierra, y ya con eso barbechaban, y ya estaba fertilizado esa tierra, ¿no? Necesitamos regresar a eso. Ahora está de moda lo de la composta, la fruta, todo lo que se echa a perder. Preparar esa composta y utilizarlo como fertilizante. ¿Podemos seguir creando esos tipos de trabajos? Sí. Recientemente he estado platicando con un hermanito, precisamente los que se comprometieron con dar un curso. Le dije, ya es necesario, después de este festejo de la fiesta de los Días de Muertos, tenemos que empezar con un proyecto de ellos, ¿no? Ya sea que el día martes yo ya no dé la filosofía del tercer círculo, lo dé como hoy los domingos, pero ese martes que dé él el curso, el hermanito, en esta plataforma, ¿no? O si es presencial, planearlo, pero debemos de estarnos preparando. Uno de esos talleres es la preparación de jabones naturales, ¿sí? Pomadas. ¿Es necesario? Sí. Claro que le digo, nos vamos a apoyar. Económicamente nos vamos a ir apoyando para que podamos solventar nuestros gastos. ¿Sí? Pero es necesario crear todas esas etapas, todo este ciclo. Miren, en el 2027, en marzo del 2000, en diciembre del 2027, estaremos celebrando, ya nos reunimos en el Cálculo Huitzilín Payeyecar, que para este año, 2 Carrizo, vamos a encender nuestro fuego nuevo. Este fuego nuevo, en donde nos vamos a reunir todos los hermanitos que vamos a trabajar en el circo, ¿sí? Ahorita no les he mandado la invitación porque, si se acuerdan, les dije que vamos a pedir, la próxima semana vamos a pedir en el altar con los abuelitos, ya trascendieron con nuestros ancestros, presentar los 20 hermanitos que van a estar en el primer círculo, y si es que son más de 20 podemos hacer 2 círculos, pero con la intención de que podamos estar trabajando en congruencia, ¿sí? Huehue, recuerden que la palabra huehue tiene 2 significados, sabio y anciano. No el solo hecho de que llegues a anciano digas, no, pues sí, ya soy sabio. No, para que te llegues a convertir en ese huehue como sabio, pues necesitas estudiar, necesitas comprender la ciclicidad de la vida, sin, sin querer forjar esta ciclicidad. El símbolo que nosotros tenemos como del año, recuerden que la flechita representa la direccionalidad, el crecimiento como cómo crece este año en espiral, y es miren, es el atadito que está aquí.
el color azul, ¿no? Es el atadito, que nos dice que este año va atando hacia, hacia arriba en esa ciclicidad. Y este pequeño cuadro, recuadro que podemos ver de color rojo, nos habla justamente de nuestro trabajo intelectual, de nuestro trabajo energético, que en este atado de años debemos de irnos elevando, ¿no? En forma dual. El color azul, recuerden la fuerza de voluntad, la armonía de Xiuhtecutli, del fuego celeste, que vamos a ir avanzando. En este año, conejo, nos habla de fertilidad en todos los ámbitos de la vida. En estos años, ya vámonos preparando para el año con uno conejo, que sería en el 2026, que inicia en marzo del 2026, ya muy pronto. Creación de proyectos en todos los ámbitos de vida. Ya vayamos pensando qué proyectos vamos a hacer. Búsqueda de sabiduría después de terminar un ciclo. En el año conejo terminamos con la casa, pero nuevamente iniciamos con el año conejo. ¿Cuál es esa sabiduría que tenemos ahora? ¿No? ¿En qué hemos estado trabajando? ¿Cuál es la finalidad de nuestro proyecto? ¿A quiénes vamos a incluir en este proyecto? Y no quiere decir, ah, ya hice mis proyectos, ahora ustedes a un lado. No, 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 no. Tengo mis proyectos, se los comparto. Yo quiero hacer esto. Es como en el Calpuli con ustedes ahorita. Yo tengo mi propio proyecto personal, mi anhelo personal. Yo les decía, el Calmecac. El Calmecac autosustentable, en donde va a ser como un internado, donde todo internado, donde llegue el alumno, produzca su alimento, produzca su vestimenta, estudie las matemáticas, estudie el tonal powali, la ciclicidad de los alimentos, que cuide las plantas, ¿no? Que mira el tiempo y la ciclicidad de la luna para sembrar, que todo esto y que todo eso le vaya sirviendo para vivir en la vida, ¿sí? Permíteme conectar este cable. Me dice que la batería de la lámpara. Deme un minutito, lo vamos a conectar. Muy bien. Entonces, en esta ciclicidad que nos llama, que nos pide, ¿verdad? Desarrollo de la habilidad de escuchar. En este año debemos desarrollar la de escuchar, de saber comprender y entender por qué iniciamos este ciclo, para qué estamos aquí. Ordenar nuestras ideas para poder avanzar en el sendero existencial. Necesitamos ir ordenando nuestras ideas, hermanos. Es bueno tener 1 millón de ideas, sí, pero ahora ordénalos. ¿Hacia dónde los vas a enfocar? Conexión con Mesli en este año es propicio que podamos conectarnos con la luna, con la ciclicidad de la luna, ya que el conejito, ¿verdad? Es del rumbo de Huizlampa, el rumbo de la fuerza de voluntad, pero también con la ciclicidad de la luna. Entender que los ciclos de la luna influyen en nosotros, que también somos agua, en las plantas, en sembrar, en empezar proyectos, en evaluar proyectos y en cosechar proyectos, ¿sí? Trabajo con Mayagüe, entender a Mayagüe, entender nuestra energía femenina, no está fuera de nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos en el Imantli? Estaba con un pescadito acá, dándole pecho, la fluidez, ¿no? Que el pescadito justamente no fluye, se empodera, trabajando con la fuerza de voluntad del rumbo sur para este año. En este año llegan proyectos, llegan vivencias, llegan fenómenos
que nos van a causar mucho miedo. Y es que no sea, con esto no quiere decir que es algo malo que vamos a vivir. En el año conejo, uno conejo en el 2026, de acuerdo al proyecto 2030 de la ONU, recuerden quién está liderando la ONU, grupos internacionales, pudiéramos decir, grupos de élite, que en este año van a introducir los robots ya. Ahorita los están poniendo en práctica. Ahorita los están preparando. Ahorita se está preparando, se está haciendo ese proyecto piloto para poder controlar con un chip del tamaño de un grano de arroz. Aquí lo camuflajean como dicen, si es que si te secuestran, te podemos ubicar donde estás. Pero ese chip va más allá. Es un control mental, es un control de voluntad. El primero que probaron fue con la pandemia. Crearon ese miedo colectivo, ¿sí? Y cuando nos van creando ese miedo colectivo, y cuando nosotros no estamos conscientes, nuestra mente fácil le inculca miedo, como al conejito, te estresas, te desesperas, ¿sí? Y te escondes. Hay que tener esa conciencia con este año. En el año, en este año, tenemos que estar más unidos que nunca. Que en este año, como lo hace el conejito, la conejita, necesita más cuando cada mes necesita y tiene más conejitos, pues los que ya tiene los mata, porque quiere renovar, ¿no? Porque ya siente que necesita a más en este caso otra cámara. Y eso aplica mucho en el control en este caso, de las masas, ¿no? De la creación de nuevos proyectos a nivel internacional. Y ahí está presente en esos años. Hay que, hay que estar atentos, hay que tener ese cuidado de ver cómo va a influir el conejito. Eso lo veremos. ¿Habrá mucho conocimiento? Sí. Tenemos que adaptarnos al conocimiento, sí. Pero necesitamos también estar preparados que esto nos va a llevar a un cambio radical. Les decía yo, en este, en este nuevo atado que va a iniciar en el 2026 y termina en el 2077, van a haber cambios muy importantes, ¿no? En el año Carrizo se va a desarrollar el desarrollo del liderazgo con conciencia, buscando encontrarse, ¿no? Buscando encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro espejo de obsidiana. En este año, para que no nos perdamos, en el año Carrizo, vamos a necesitar autorreconocernos, ser muy maduros espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, del gran poder que tenemos como energía sagrada, porque va a haber esa contaminación mental, emocional, visual y audiovisual, pero organizacional y social, económico, político en este año. Les decía yo, con la creación de una nueva humanidad artificial, los famosos híbridos, ¿no? Que se está trabajando que partes de nuestro cuerpo, como órganos vitales, si no se encuentra un donador, se puede crear de manera artificial y funciona de manera artificial.
Eso necesitamos retomar esa conciencia, voltear hacia nuestro espejo. ¿En qué nos beneficia y en qué no nos beneficia? Debemos de formar equipos de trabajo en estos años para, para desarrollar, para crear, para poner en marcha estos proyectos que vamos a encontrar en los años con él. Como va a haber un cambio radical, tendremos que crear nuestros proyectos. Debemos de crear esa resistencia ante esta nueva humanidad artificial y híbrida. Va a haber, y hay. Proteger a la madre tierra y a todos los que nos rodean. Hermanitos, va a ser de vital importancia que tomemos el, el báculo de la importancia, el báculo de mando, nuestro bastón de mando como Topiltzin para proteger a nuestra madre tierra. Porque se está perdiendo esta conciencia, si ustedes lo saben. Se está perdiendo toda esta información oculta que no se nos ha hecho. Hay información oculta. Va a haber un cambio radical. Y con esto no que no les digo, nada, es que nos vamos a espantar. No, 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 no. Es prepararnos. Hay una, hay un proyecto internacional en donde pues la del descongelamiento de la Antártida, se están redescubriendo ciertas bacterias que se congelaron, que resistieron al tiempo y al ser liberadas pueden, pueden contaminar a esta nueva humanidad. Y la Antártida es una barrera que existe y más allá hay otras humanidades. Esto es un secreto a voces, hermano. A esto se referían también nuestros abuelos, la existencia de la vida en esa serpiente nebulosa. ¿Sí? ¿Por qué la serpiente nebulosa? Porque precisamente en ese cosmos emocional e intelectual, es un cosmos también, que viven ahí. Es necesario proteger la madre tierra para que nos siga dando de comer. Crecer espiritualmente, tomar esa conciencia, hermano. Y crecer espiritualmente es autorreconocernos, saber curarnos con nuestra propia medicina, curar nuestras emociones, pero sobre todo enseñarle a las nuevas generaciones que se están perdiendo. Crear el sustento en todos los ámbitos de la vida. En este año Carrizo es necesario enseñarles a nuestros futuros ciudadanos que debemos de crear esta autosustentabilidad, este trabajo, esta vivencia que nos lleve a lograr esa comunicación con todo el Tepeyolotl, con todo Xochiquetzali, con todo Mixcoatl. Lanzar, ver, lanzar y ver con ímpetu las flechas como objetivo. Vamos a preparar nuestros objetivos, no a corto plazo, a largo plazo. Encontrar el conocimiento de Tlahuizlam, encontrar ese conocimiento que emana de nuestra energía, empoderarnos. No con esto quiero decirles, pues sí, los voy a espantar. No, no, hermano. Es vivir en la realidad. Es que decimos, ah, ya hay una nueva guerra que va a iniciar la tercera guerra mundial. Ya está, hermano. Ya está la tercera guerra. Ahorita todos los países están peleando por ser superiores a los demás desde su egocentrismo de querer dominar a los demás.
de querer controlar a las masas por los demás y para los demás, siempre buscando nuestro beneficio. Nuestro país vecino es el gran maestro de esas artimañas, como todo Occidente, ¿no? Como todo Europa. Hay muchas cosas que necesitamos tomar conciencia, hermanito, desde nuestra filosofía, desde tener un panorama y poder sacar conclusiones. En el año TECPA, así como lo estamos viviendo ahorita, en este año nos habla de cambios radicales en los diferentes espacios de la sociedad, en los diferentes espacios familiares, pero sobre todo personal. Se desarrollan cambios radicales en la sociedad, en un calculi, en la familia, en la persona. TechPad se utiliza como una antorcha de luz, como una esperanza, o como dicen, como una tea, ¿no? Una antorcha que va iluminando el camino a los demás. Que esa luz es el conocimiento. Pero también nos habla de cortar con hábitos, con costumbres en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. ¿Cómo qué es lo que tengo que cortar con la sociedad? El consumismo, hermanos. El consumismo. Para los que somos quizá de la vieja escuela que crecimos, tres, yo me acuerdo muy bien que en la niñez utilicé tenis ya cuando me iba en la secundaria. En la primaria con los guarachitos, guarachi, ¿no? Tres mudas de ropa. Uno para llevarlo al trabajo, uno para la escuela y el otro para usarlo en la casa, ¿no? Estrenábamos cada año la ropa, cada año. Hasta que de plano ya se despintó, ahora sí hay que tirarlo o aguardarlo. Lo aguardas, esa ropita que ya está bien despintado para que te vayas a leñar, para que te vayas a trabajar. Ya de plano que se haya roto y todo, ahora sí ya no. Lo lavas y lo aguardas para que hagas tu almohadita. Sigue sirviendo, ¿no? Es esa parte que necesitamos aprender para cortar con esos hábitos. Decimos, ahora salió un celular. Van por números, no como esto, lo del iPhone. Ahora está el iPhone 16. ¿Qué le cambiaron? Una camarita nada más. Un colorcito, una forma, y ya es el nuevo. Pues como ya salió el iPhone 16, ahora este iPhone 15 ya no lo necesito, ahora necesito el iPhone 16. Pero todavía sirve, sí, pero es que ya salió el nuevo. Ese hábito del consumismo, ¿no? Y para eso están hechos todas las cosas del consumismo. Al ser una energía del Mictlampa se enfoca a dejar morir o cortar lo viejo para renacer en un nuevo ser. Eso es para renacer. Ese es del rumbo Mictlampa, de limpiarnos para poder renacer en un nuevo ser. Tenemos que llegar mucho más sabios, pero también buscando esta sabiduría en Mictlampa. ¿Sí? Necesitamos enfocarnos en eso, hermano. En este ciclo tenemos que trabajar en eso. Y es lo que estamos trabajando. Yo sé que llegamos cansados del trabajo. Yo sé que en este momento pudiéramos estar tomando un cafecito con la familia, ¿verdad? O viendo una película con nuestro cafecito con algún agua endulzada, ¿no? O estar aquí platicando aquí con nuestros amigos. Pero no, ese es el pago que tenemos, pero que sirva para nuestro mejor vivir, nuestro mejor ser, nuestro mejor compartir, ¿no? Con el año T. Tenemos el año Cali, el año Casa. En esta casa ya eliminamos todo lo que teníamos que eliminar, desechar lo que teníamos que desechar. Viene la protección. Todo esto que estamos logrando ahora, protegerlo, unirlo, ¿no?
¿Qué hace la casa? Protección y la empatía que une a todos los integrantes de la familia, ¿no? En este año tenemos que unirnos para llegar al ciclo conejo, porque toda esta experiencia que vamos adquiriendo año con año, que son diferentes años, no es el mismo año, son diferentes años. Abrazar con amor y responsabilidad los resultados de cada una de las acciones. Desde el conejo, que diseñamos nuestros proyectos, desde ACAD, que lideramos nuestros proyectos, desde TechPal, tenemos que ir seleccionando nuestros resultados, este sí, este no. Ahora, todos estos resultados nos traen una experiencia, nos traen un resultado, nos traen el sustento, y ahora abrazar ese sustento y agradecer lo que estamos unidos para seguir obteniendo ese sustento, ¿no? Trabajo con la energía de Chanti. A veces, fíjense, las curiosidades de la vida. Todos aquellos que en algún momento me ayudaron a lograr un proyecto, ahora que ya lo tengo, los hago a un lado, ¿no? A veces eso sucede. Todos me ayudaron, pero ahora yo me pongo la corbata y digo, esto lo logré yo. Ustedes no, esto es mío ahora. No, al contrario, lo logramos juntos, pues vamos a seguir trabajándolo juntos, ¿sí? Es ese chantico, la energía que une, la energía femenina que te da confianza. Al emplear la energía femenina para trabajar con los proyectos en marcha, la intuición, la percepción, tenemos que potencializarlos. Y además de fortalecer esta casa que tenemos, ¿no? Trabajar con los 4 rumbos para enfocar los objetivos. La casa tiene 4 paredes. Son los 4 rumbos que nos protegen, que nos dan conocimiento y sabiduría. En el ciclo se deben de desarrollarse en armonía. Todos estos 4 rumbos nos van a servir para que podamos vivir en armonía. Ese es el trabajo de cada uno de los años. Esa es la responsabilidad que actualmente tenemos. Al terminar este año TechPad, en marzo del 2025, iniciamos con el año Casa, con el año Cali, y en el 2027, perdón, 2026, terminamos el año, Cali, iniciamos con Setochi, ¿sí? Eso es lo que yo les quería compartir. ¿Cómo todos estos atados de años están ahí presentes, hermano? Ahí están presentes. Nos están diciendo cuál es el proceso para entender por qué decimos, como que este año tiene mayores cambios, pero hay un por qué, hay un para qué. Hermanitos, los escucho, hermanito Enrique. Azukamati, no Initsin, me quedó un poquito de duda o no duda, sino más bien no entendí muy bien ahí en el Shiwit Toshli, ¿a qué se refiere con el sendero existencial? Con nuestro camino, con nuestro existir, con nuestra vida. En el camino espiritual de esto, de irnos adaptando, de irnos disciplinando, creando nuestros propios proyectos personales, familiares, del Calpulli y de una sociedad. ¿Cómo podemos participar? Y ¿No? personales, por Es supuesto, el, también. claro, ¿sí? Porque siempre, fíjense qué es lo que sucede con nosotros, siempre criticamos al otro que está haciendo algo, ¿no? Oye, pero es que no debería de ser así. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, está bien que tú puedas juzgar a otro hermano, a otra hermana, cómo está trabajando o qué es lo que está haciendo, pero tú, ¿cómo estás influyendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Ah, no, pues es que es él, porque... No, 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 no. ¿Tú qué estás haciendo?
¿no? Sí, hermanito, ese es el sendero existencial, Plazo de Camati. vivir en conciencia. Sí, hermanito Enrique. Gracias, El maestro Plazo Camati, Alexander, maestro. ¿qué hermano dice? La Payagualti, Yamastiani, un La abrazo de luz y de paz Poyabalte, para todos, en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Bueno, hoy sí me voy a extender un poco porque esperaba este momento. Primeramente le quiero dar gracias a todas las personas que nos han antecedido por la palabra que se ha fortalecido con el tiempo y que usted representa como maestro y servidor, lo cual valoro mucho. A nivel personal, quería dar como un pequeño testimonio hoy, que yo he venido sentido un llamado y he estado como que provocado a abrirme de esta manera, pero a veces los espíritus tienen como que unos momentos y unas energías donde son convocados y donde son aceptados. Sentí muy fuerte el llamado en este grupo, realmente poco conocía, poco sabía, y cuando el señor Pedro estaba también comentando su vida personal espiritual, me pareció un signo demasiado fuerte y lo cual me da una oportunidad, ¿no? En esta siembra, que realmente es una siembra espiritual de una dimensión que cuando usted lo interpreta con los atados, yo me quedo realmente callado. Y veo como a través de eso hay una escalera, un compromiso, responsabilidad y espiritualidad, ¿no? Entonces, yo quiero reiterar esto y quiero decirlo públicamente. Yo me siento llamado al servicio entre círculos. Ustedes me irán conociendo ciertas habilidades y destrezas. Quizá yo mismo no conozco las habilidades y destrezas que tengo espiritualmente y que quiero exponerlo públicamente. Hoy, puesto quizás hay unas dimensiones que he venido trabajando y ya llegan como un momento de cierre, ¿no? Puesto realmente el llamado es para otra cosa, ¿no? No para lo que demandaba una sociedad. Y veo también cómo se provocó este diálogo, porque es que veo que ya yo no encajo en muchas cosas. Veo que yo veo la naturaleza de las cosas, de la búsqueda de cómo lo estoy haciendo, cómo se me está dando y para qué se me está preparando, ordenan unas cuestiones de orden genético, espiritual, que me hacen también buscar de fondo las realidades de mis antepasados, ¿no? Y yo ancestralmente, cómo he revisado cómo me estaba moviendo, ¿no? Entonces, para vivir el proceso, yo sé que no va a haber, no se va a ver afectado el proceso conmigo por el espacio y el tiempo, porque claramente lo noto muy claramente que yo en el año que viene estaré en dos ceremonias con ustedes, ya las vi, y lo otro es que veo que realmente es muy profundo porque el cerebro antiguo veo que se está rejuveneciendo eh, y veo como también como los hermanos tienen una sabiduría muy rica y muy profunda y que yo estoy sorprendido como hoy estamos más de 20 personas con una semana que fue bien agitada porque a ustedes tienen nueva presidenta, con el rompimiento colonial que se le hizo en la ceremonia de apertura y entrega con el copal, con los carrizos, mejor dicho, fue muy grande el signo. Entonces, en nombre de los ancestrales de Colombia, yo les agradezco mucho por permitirme estar entre ustedes y vivir esta experiencia. Es lo que quería aprovechar el momento y le envío un fuerte abrazo a todos de luz y de paz. Muchas gracias. la Socamati Naunitzi. En efecto, necesitamos estar trabajando, necesitamos ir influyendo, hermanito, no tan solo en nuestro país, sino que también con usted, con nuestro país vecino, nuestro país, nuestra hermandad. Recuerden que solo son fronteras artificiales, no hay fronteras de hermandad. Pero a todo esto es necesario estar pensando, estar planeando, hermanitos. No podemos estar vivir en esa inconsciencia, en a ver lo que pasa. O decir, bueno, lo que diga Diosito, ¿no? Lo que diga Diosito, pues yo estoy de acuerdo en vivirlo. No, tenemos que empezar a trabajar esto. Necesitamos entender que hay una etapa, hay un ciclo de luz y oscuridad. Pero aún en la oscuridad debemos de encontrar esa luz que nos siga alimentando la llama de la esperanza, pero sobre todo
a lograr nuestros objetivos, ¿no? Muchos de nosotros, quizá, digo, me cuento, a lo mejor no llegue yo al 2077, ¿verdad? Pero yo haré mi mayor esfuerzo, daré lo mejor de mí para sembrar esa semilla, ¿sí? Entonces, eh, este fue encendido de fuego nuevo en el 2027. Lo quiero hacer en el Calpulli, en el futuro Calmecac, donde lo vamos a asentar estas bases. Porque en ese asentar de las bases, tenemos que empezar a trabajar, a vibrar, pero ya preparados, ya encaminados con este nuevo ciclo. Nuestra hermandad debe de crecer. Debemos de empezar a hacer este tejido, no tan solo en nuestro país, sino que en otros países, que resuene, que vibre y que se rejuvenezca, como dice el hermanito Alexander, que también esta filosofía de los ancestros está vivo, está ahí, que se nos ha marginado, que se nos ha maquillado, que también somos güeritos, que también somos, no es cierto, lo llevamos dentro de nosotros. Y esa llama debemos de elevarlo, debemos de demostrarlo, ¿sí? Y ahí está presente. Una de las cosas muy sorprendentes para algunos, por ejemplo, muy recientemente hemos estado trabajando con un doctor en algún proyecto eh, y dice él, dice, yo sé de medicina, dice maestro. Él es doctor de la medicina, la farmacéutica y todo eso, ¿no? Dice, pero a mí me sorprende que yo siendo doctor, tenía mi niña, dice, pues ahorita ya todas unas profesionales, ¿no? Pero dice, tenía mi bebita, dice, y lo sacamos a la calle, su esposa es de Oaxaca, pero ellos viven aquí en la montaña. Entonces, lo saqué, dice, y había una señora que a mí no me dio buena espina, dice que la toca del cachetito, dice, ah, qué bonita niñita, gordita, güerita. Nada más pasó la señora llegando a la casa, la niña no podía dormir. Le daban pecho, le daban medicina, le dábamos unas gotitas para, no sé, a lo mejor le hizo daño algo en su estomaguito y nada. Se acerca, dice a mí un compañero, él les dice también doctor, pero también conoce la medicina bien. Es un hermano que viene de un pueblo también. Y entonces dice le dice, si me lo permites, si me das la oportunidad, déjame sahumar. Prende, dice su copalito, lo empieza a sahumar, me dice, tráeme un huevito. O sea, un huevo, le echa alcohol al huevito y lo prende y lo tira dentro del tecuil, del fogón. Excelente, dice medicina. La niña durmió, la niña ya no lloró en ese momento. Y le digo, ¿cómo le hiciste? Dice, no, es que le hicieron mal de ojo. Esa señora carga una energía muy negativa y quería aprovecharse de su energía. ¿Funciona? Dice, sí, me sorprendí. Y desde ahí dice, cada ceremonia dice, no, pues prenda su pupochcomi, su popochli, sus ahumadores, ahuman. Me siento un poquito, sí, ¿por qué no? Así ya me siento más tranquilo, ¿sí? Entonces, el método científico es muy bueno, pero la medicina de nuestros abuelos también es muy buena. No podemos descartar, ¿sí? Y la gran ventaja ahora nosotros aquí en la montaña, termino diciendo eso, hay una universidad los que apenas se crearon, ya funciona en este año, es de ese tipo de medicina, de la medicina tradicional. Se pretende, se tiene la intención, y yo sé que se va a lograr, de que este conocimiento ancestral de este tipo de medicina
se pueda certificar, decir, mira, aquí está, yo sé de esta medicina, pero tú también tienes la otra parte. Los maestros que vienen a dar clases en esas escuelas, pues no entienden la filosofía de los abuelos, no han convivido con con nuestros hermanos de los pueblos. Una partera que trae el niño, pero, o sea, que ayuda a que nazca el niño, pero no, el maestro no conoce sobre las creencias, sobre cómo proteger al niño cuando hay eclipse, todas esas cositas, ¿no? Es triste eso, pero también es la realidad, ¿no? Pero bueno, entonces, hay, hay profesionales en los pueblos originarios, claro que sí, hay profesionales. Ahora, hay especialistas, claro que sí, solo que el título les da aquí en el pueblo, les reconoce el pueblo por lo que hacen, ¿no? Y cuando terminan de estudiar, toda su vida estudian, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy, cómo esa ciclicidad de los años, cómo debemos de ir viviendo y comprendiendo y entendiendo que en cada año tenemos que trabajar ciertas cosas, de acuerdo al regente. En este año en que estamos viviendo, el regente es Itzli, corta, la vibración, es el frío. Ahorita vienen climas muy extremos. Les decía yo, en abril era un calorón insoportable, lluvias abundantes. Ahorita viene el frío, va a ser muy frío este año. Corta, lástima. Sí, hermanito Pedro, adelante. Sí, maestro, buenas noches y buenas noches a Buenas todos noches, hermanito. mis hermanos que estamos en línea. Sí, quisiera hablarle, les voy a quitar un poquito de su tiempo, maestro, porque pues a mí me gusta a veces compartir lo poquito que he aprendido, porque dicen que esa es la libertad que tenemos. Para unos ese es el libre albedrío de dar lo que sabe. Maestro, cuando nos habla del cambio sobre la mujer, los que tenemos conciencia de los conocimientos gnósticos, dice que desgraciadamente nosotros los varones vivimos completamente equivocados, porque pensamos que el hombre manda, que el hombre ordena, que el hombre acá y allá, pero que desgraciadamente sin la mujer en casa no hay hogar. Entonces la que gobierna y nos ha gobernado por siglos y por siempre es la mujer. Y recuerdo bien clarito algo que yo viví cuando me casé, maestro, porque en el conocimiento dice que el varón lo deja una mujer que es su madre y lo recoge otra mujer que es su esposa y que lo llevará por un buen camino si es que es obediente hasta el fin de su existencia. Y eso me ha parecido que es real y cierto, maestro. Que cuando dice, y recuerdo que mi Santísima Madre, que en paz descanse, le dijo a mi esposa, aquí te entrego a mi hijo, que va a ser tu esposo. Dependerá de ti si lo cuidas, lo soportas y lo aguantas. Otra cosa no te puedo decir. Y gracias a Dios mi esposa me ha aguantado, maestro. Llevamos casi 40 años juntos y nunca una noche en esta vida de existencia nos hemos separado por algo que cause separación. Porque me comprende y la entiendo yo también, maestro. Entonces, eso es maravilloso, maestro, cuando vamos caminando y teniendo esa sabiduría para poder caminar en ese camino de que nadie es más ni nadie es menos. Somos la dualidad
para vivir en armonía. Ese es mi punto de vista por ese lado, maestro. Y otra, quisiera proponerle algo, maestro. Cuando yo escuché su primera charla con el hermano dominicano Fausto Rodríguez, el que habló antes que usted es un doctor científico, es español, me parece, y habló de las energías, maestro. No sé si usted, bueno, creo que usted tiene grabado la conferencia y ahí puede usted escuchar. Y no sé si usted tendría la bondad para desarrollar una charla, yo pedirle al compañero dominicano de una charla con ese médico, aquel habla de las energías científicas. ¿Y usted en qué nombre hablaría de las energías de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, maestro? Eso me gustaría, piénselo y usted me dice si es posible o no es posible. Pasando al otro tema de lo que usted dice de esta cosa que ahora le llaman de la robótica. Bueno, yo vivo en el corazón del imperio, que según piensan ellos, porque siguen soñando, el imperio norteamericano, de que es la primer potencia. Pero cuando nosotros rastreamos información y podemos escuchar y conversar con los geoestrategas que tienen una proyección del mundo en cual vivimos, nos hablan que eso ya es pasado, de que la potencia que sueñan los americanos que son, porque ahora vivimos en un mundo tripolar, que tenemos tres potencias: China, Estados Unidos y Rusia. Caminan con los mismos fundamentos, con los mismos proyectos y con su proyecto de dominación. Entonces, estamos conscientes de eso, maestro. Y hablando de la robótica, hasta hace, póngale, 8 años, aquí en el metro de Nueva York, teníamos en cada parada de tren había casetas y había trabajadores que vendían los boletos, el toque le dicen acá, el pasaje para meterse al tren, ¿no? Y en los últimos 3 años han borrado eso y han puesto máquinas, robots. Entonces usted ya no ve gente en las casetas, ya no hay, usted busca información. Pusieron una persona para que oriente a la gente que no sabe o que busca dónde comprar el boleto y todas esas cosas, ¿no? Ya vivimos en una ciudad robotizada. Y apenas hace como 2 semanas, no sé si mis hermanos están conscientes del mundo en el cual vivimos, de la información y la desinformación en la cual vivimos, pero depende de nosotros cuál tomamos y cuál creemos, de que había una huelga en Estados Unidos sobre los trabajadores que estiban las mercancías de los barcos en todo Estados Unidos. Se fueron a una huelga porque los están desplazando con la nueva tecnología llamada robótica. Así que nos están haciendo a un lado. Como usted lo decía, maestro, de eso no hay que engañarnos. Eso es claro, real y a futuro. Y como usted dice, tenemos que programar nuestra existencia, nuestro futuro, y lo que podemos enseñar a nuestros futuros herederos, que son nuestros nietos, nuestros bisnietos, que estén preparados para no ser papalotes de papel, que los juegue el aire y sean manipulados por el ser humano poderoso, elitista, que lo quiera hacer. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esos proyectos maravillosos, del cual usted nos habla, maestro. Eso es maravilloso, maestro, porque nos está abriendo los ojos y los que ya tenemos poquito conocimiento, claro que lo cachamos a la primera vista. Entonces, pues, esa era parte de mi ponencia, maestro, y vivimos aquí en esta ciudad, Nueva York, dice que se hablan 800 idiomas.
no es fácil convivir, porque usted escucha hablando un lenguaje aquí un lado, al otro lenguaje, al de enfrente otro, el de atrás otro. Es maravilloso y triste, porque como seres humanos no podemos comunicarnos, pero sí estamos conscientes del sufrimiento y trato que padecemos los migrantes y extranjeros. De eso sí estamos conscientes, maestro. Eso era todo, maestro, y gracias por escucharme. Y disculpen, compañeros, porque muchas de las veces tenemos que ser claros si queremos ser honestos, al no esconder la verdad que vivimos y vemos. Tenemos que ser sinceros de corazón con nosotros mismos. Buenas noches, compañeros. Tlazocamati, Tlazocamati Naunitzi, sí, con respecto a la charla, yo creo que sí sería genial un poco compartir la filosofía y como yo siempre he dicho, pues mientras me inviten, pues yo participo, ¿no? Pero siempre, pues con esa humildad, con ese respeto hacia los demás, sin menospreciar, sin decir que lo mío es lo mejor. Pues, al contrario, yo vengo a compartir lo poquitito que yo he aprendido y yo sé y adelante, ¿no? Sí, hermanito. Gracias, hermanito Pedro, por compartir su palabra. Hermanita Ana, la escuchamos. Tlazo Kamati Temastiani, Guano Iniwan, Tlapoya Gualti. Este, La voy a Walti. pues bueno, pues muy emocionada. A veces me emociona más eh, pues escuchar las clases, aunque últimamente he estado un poquito pues distante del grupo, pues es que tuve un pequeño accidente y estoy, estoy un poquito incapacitada, pero pues ya saliendo y agradeciendo pues como dicen, ¿no? Esta nueva oportunidad que me dan, ¿no? Pues después de las situaciones que todos pasamos, tal vez en alguna ocasión, pues afortunados al seguir aquí. Como dice usted, no sabemos si mañana estaremos, no estaremos, pero este momento es el que importa y este momento es el que importa para intencionar el, el seguir adelante, el poder aprender o poder aprender nuevas cosas, nuevas formas de aprender a vivir, valga la redundancia, ¿no? En armonía con la vida. Y pues bueno, yo reflexionando un poco, pues últimamente ya tiene algunos meses que tengo una idea, ¿no? De que haciendo reflexión, pues me siento como, con todo respeto para todas las personas, ¿verdad? Que me escuchan. Este, Me siento como un animalito en vías de evolución. Claro, en vías de evolución cuando estoy estudiando, estoy aprendiendo a pensar de un modo diferente, como dice usted, ¿no? A adquirir un nuevo paradigma, una nueva epistemología, una forma de ver el mundo de una manera diferente. Y pues hago ese análisis también, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que voy cambiando? Internamente, estudiándome a mí misma, qué es lo que es algo, pues suena así raro, ¿no? Pero algo maravilloso porque el hecho de conocerme me va dando esa pauta, esa oportunidad para poder, descifrar mi debilidad como parte de este maravilloso plano, ¿no? Como un ser que viene a poblar este maravilloso plano, al que se le ha dado esa oportunidad y pues digo, a veces pues analizar y filosofar y reflexionar sobre qué estoy haciendo aquí y a veces dice uno, bueno, en lo personal yo sí llegué a decir, bueno, pues es que si me voy a morir, pues qué caso tiene, ¿no? Pero pues qué caso tiene aprender, qué caso tiene ser feliz incluso, ¿no? Pero pues es que pues sí vamos a morir
Y como dice usted, ¿no? Aquí vamos aprendiendo que pues muere el cuerpo, ¿no? Pero que continuamos, ¿no? Digo, y aunque realmente pues dudo muchas cosas porque pues no las he experimentado, pues cuando llego a experimentar, por ejemplo, lo que nos enseñan, algún sueño, la reflexión en esa conexión con las energías, pues no sé qué pasa, ¿no? Es algo que no sé explicar, pero de repente empiezo a entender desde desde mi forma de ser, desde mi forma de pensar, desde mi propia forma de percibir, eh, que hay, que hay algo diferente, ¿no? Y que no lo podía descubrir si no es que em, empiezo a dirigirme, a buscar, a preguntar al mismo universo, ¿no? Y esperar la respuesta, ¿no? Em, porque realmente creo que he recibido respuestas y a veces ni siquiera me he dado cuenta de que son del mismo universo. em, Cuando yo le pregunto y que es a través de los sueños, a través de un libro, a través de esta clase, a través de un compañero que comparte y a través del todo, ¿no? Del todo que somos. Y pues que he tenido, pues sí, he tenido crisis existenciales que son las mismas maravillosas crisis que me han dado una patada para levantarme y dirigirme al encuentro pues con las respuestas. Y y pues es maravilloso, como dice el hermanito Pedro, ¿no? El poder compartir lo poquito que he aprendido, que percibo y poderlo hacer desde mi Neltilistli, desde mi verdad. Entonces, pues hablando de, por ejemplo, y cambiando un poquito el tema del año Tecpal. Entonces usted dice que va a ser mucho frío. Y claro, pues si es el año Tecpal, pues la energía del Tecpal. ¿Y quién porta el Tecpal allá arriba, no? En las nubecitas. Los abuelitos picando el hielo, picando el agüita, picando ese hielo, pues tendremos mucha agüita, incluso nievecita. Entonces, pues es maravilloso ir aprendiendo a leer las nubes, hablar con las nubes, a poder hasta, yo digo creer, ¿no? Porque pues tal vez para los demás, o sea, si me ven leyendo el cielo y me dicen, ¿qué estás haciendo? Pues estoy viendo que estoy leyendo el cielo, estoy intentando leer el cielo, estoy intentando comunicarme, ¿no? Y les digo, es que tú puedes conversar con las nubes. Tal vez a la primera no la intentes, pero si tú continúas en ese proceso y empiezo ahí, ¿no? A compartir. Entonces es algo maravilloso para mí, ya sin importar pues que a veces piensen que estoy loquita, ¿no? Pero es impresionante cómo podemos creer, ¿no? En, en una educación, en un sistema, en en una forma extranjera que nos vino a colonizar, a domesticar, como, pues sí, como si fuéramos animales, ¿no? Y pues antes me sentí ofendida, ¿no? Y hoy me siento orgullosa de portar esas energías del Tonalpohualli, ¿no? Esas 20 energías, ese Tezcatlipoca, ese Quetzalcóatl, esas energías sagradas, ¿no? Y conocer mis raíces y conocer mi cultura y por medio de eso conocerme a mí misma, quién soy y pues apenas empiezo, estoy estoy en pañales en este aprendizaje, pero lo considero tan fantástico, tan maravilloso, tan diferente, que a veces pues cuando regreso al sistema, porque
pues también uno tiene que aprender a vivir en esa forma, ¿no? Porque pues es la forma en que la mayoría se conducen, pues pero pues también disfrutando, ¿no? Porque afortunadamente, dice usted, pues ya pasé los 52 años, pero pues no sé, no, hoy estoy aquí, mañana no sé, y pues Azcan Huanican, perdón por extenderme, pero pues es maravilloso y aprovechando lo que dice el hermanito Pedro, pues estamos en la libertad de expresarnos y pues se me ocurrieron tantas cosas, para podernos reunir y empezar a visualizar y empezar a tener a generar esa energía, esa semillita, esa idea de podernos reunir, empezar a visualizar ese calpulli que usted quiere hacer ahí en esa montaña tan maravillosa, pues es, es hermoso, ¿no? Renacer y ver las profecías de nuestros abuelos, todo eso plasmado en esas imágenes mánticas pues que es tan maravillosa esa lectura que usted hace. Y pues Tlazocamati a todos por escucharme y por su paciencia. Tlazocamati. Tiagui, Ana, Tiagui. Tlazocamati, creo que Se fue el maestro, se le fue el internet. sí. Pero no tiene mucho que Fuerza, fuerza, Ana, por lo que estés pasando, mucha fuerza, ¿sí? A veces Sí, la muchas, vida nos pone pequeños tropiezos para decirnos, tranquila, descansa, para que sí, pienses bien las cosas, ¿eh? Un abrazo, sí, Anita, hermanita Leti, cuídate muchas, mucho. muchas, muchas gracias. Tlazocamati. Azócamate. Saludos, Anita, igual. Ahí estamos contigo escuchándote. Te apoyamos. Tlazocamati, Hermanita Tlazocamati. Ana, mucha energía positiva para usted. Que se recupere muy rápido. Muchas gracias, muchas gracias. Así también yo lo pienso, para generar una onda energética que me haga hacer magia. Muchas gracias por su magia, por sus palabras. Sí, igual, hermanita, hay que ser fuerte como el roble, que resiste, que solamente se dobla. ¿Ok? Fortaleza, hermano. Un abrazote. Igualmente, hermanito Pedro. Un abrazo, Ana, que estés bien y disfruta estos días de reflexión. Muchas, muchas gracias. Así es, así ha de ser. Yo Mucha creo que ya no reflexión. regresa el maestro porque hay un mensaje aquí, no sé si sea de él. Dice, nos vemos mañana en la clase de náhuatl. No sé si sea del maestro. Sí, dice que ya se fue su internet. Ah, ya. Bueno, ok, Timoitasquen Mosla, hermanitos. Timoitasquemosla a todos. Tlazocamati, 991. Fuerza, hermanita Anita. Aquí te queremos mucho, ya sabes. Estamos contigo. Abrazos, Anita. Buenas noches a todos. Tlazocamati. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Y Moitasque Mostla. Y muchas que mosla.